Sean bienvenidos a la lección 3 del módulo 1, Derivadas avanzadas. Introducción. Hasta ahora hemos aprendido las reglas básicas de derivación. Sin embargo, en muchos problemas administrativos o económicos, las funciones no son simples o directas. Una variable depende de otra que a su vez depende de una tercera. Eso se le llama en cálculo las funciones compuestas. En esta lección aprenderemos a usar la regla de la cadena, la derivación implícita y las derivadas sucesivas, herramientas que amplían el alcance del cálculo diferencial en contextos reales. La regla de la cadena. Cuando una función depende de otra, eso se le llama, como les dije ahorita, la función compuesta, usamos la regla de la cadena. Se le dice cadena porque se conectan las diferentes derivadas a través de una multiplicación. Si yo quiero derivar una función con respecto a otra, pero esa función primero se define a través de otra función, debo derivar primero la función con respecto a esa función y luego multiplicarla por la derivada de esa función con respecto a la variable deseada. En otra simbología, podríamos tener lo siguiente. Aquí estoy diciendo que f está definida en la composición con g. Vamos a decir que esto es una función h. ¿Cómo sería su derivada? Su derivada sería de la siguiente manera. Primero derivamos a f con respecto a g, que sería esta parte, por la derivada de g con respecto a x. Entonces vamos a poner un ejemplo sencillo para que lo podamos ver. Vamos a decir que h de x es igual a x al cubo más 1 todo elevado a la 5. Si yo quiero derivar, veamos, ¿cuál es la derivada de grande? ¿Cuál es una derivada grande? Aquí en este caso es x a la 5, algo a la 5. Entonces si yo quiero derivar eso, bajamos el 5 y le restamos 1 al exponente. Y dejamos ahí mismo lo que está dentro del paréntesis tal cual, por la derivada interna, que en este caso es x al cubo más 1. Entonces, por tanto, la derivada de x al cubo más 1 es 3x a la 2. Y ya, quedaría así de esa manera. Vamos a mirar el ejemplo que les traje. Si la función costo se define con una variable u, 10u al cuadrado más 5u, y u a su vez está definida como 2x más 3, nos piden la derivada con respecto a x de la función costo. Yo podría definir la función costo en función de x. Tendría que escribir c de x es igual, y donde esté u, poner 2x más 3. En este caso 10, entre paréntesis sería 2x más 3 al cuadrado más 5 por 2x más 3. Esa sería. Y podría aplicar propiedad distributiva, binomio al cuadrado y luego sí derivar. Pero como me la están dando de esta manera, podría utilizar la regla de la cadena para agilizar los cálculos. Entonces derivamos primero a c con respecto a u. Entonces en este caso sería, bajamos el 2, 10 por 2, 20, 20u, la derivada de 5u es 5. La derivada ahora por la derivada de ese u con respecto a x. Entonces en este caso, con respecto a x es 2, porque la derivada de 2x es 2. Entonces, esto vemos que está en términos de u, pero no lo están pidiendo en términos de x. Al aplicar la propiedad distributiva nos queda un poquito más sencilla. 2 por 20, 40u y 2 por 5, 10. Ahora sí puedo reemplazar u por 2x más 3, que es lo que me indica el enunciado. Entonces me quedaría de esta manera. Puedo aplicar propiedad distributiva. 40 por 2, 80x. Y 40 por 3 me daría 120 más 10, que sería 130. Entonces, ¿cómo lo podemos interpretar aquí? Que la producción U depende de otra variable X, como el tiempo o la inversión. La derivada permite analizar el impacto indirecto sobre los costos, es decir, dependiendo si X fuese tiempo o inversión. Ahora vamos a mirar la derivación implícita. La derivación implícita
permite derivar ecuaciones donde y e x están mezclados. No tengo claro quién es y, más pues podría tener claro quién es x. Sé quién es y, pero y es una función que está definida tal vez por otras variables. Eso varía. Entonces, miremos en este ejemplo. Tengo una ecuación en la que se involucran las variables x y y, pero no los tengo explícitas como una función. Eso no significa que no las puedo derivar. Debo seguir todas las reglas anteriores y dejando enunciada quién sería la derivada de y. A mí me interesa eso. Entonces aquí tenemos un producto, entonces debemos aplicar la regla del producto. Sería la derivada del primero, bajamos el 2x por el segundo sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Como no sé cómo es y, la dejo enunciada, escribo y', no pasa nada. Luego viene más la derivada de y al cuadrado. En este caso, como no sé quién es y, pues simplemente derivo aplicando la regla de la cadena. Bajo el 2, dejo la y por la derivada interna. Como no la conozco, la dejo enunciada. La derivada de 25 es 0. ¿Cómo hago para hallar la derivada de y? Busco y despejo. Por ejemplo, paso este 2x y al otro lado para que quede negativo, factorizo y' y luego paso a dividir, en este caso, x al cuadrado más 2y al otro lado. Y así me queda que y' es igual a menos 2xy sobre o dividido entre x al cuadrado más 2y. ¿Qué quiero que observemos aquí? Que la interpretación, en este caso, en los modelos económicos donde las variables están interrelacionadas, la razón de cambio depende de ambas, no depende solo de x cuando estoy derivando implícitamente. En los casos anteriores, vimos que siempre nos quedaba x y yo reemplazaba el valor de x y me decía el costo adicional por producir una unidad más. Pero aquí depende de ambos, ¿de acuerdo? Tanto de x como de su y. Este tipo de derivada permite encontrar la tasa o la razón de cambio de una variable respecto a la otra. O sea, sí se puede, pero necesito los dos valores cuando debo reemplazarlos. Las derivadas sucesivas. En este caso, las derivadas sucesivas es seguir derivando y cada derivada me va a dar una información adicional sobre el comportamiento de la función que tengo. A veces no basta con la primera derivada. La primera derivada, por ejemplo, en un contexto físico, mide la velocidad de cambio. En nuestro caso, lo marginal. La segunda derivada mide la aceleración o curvatura del cambio. En nuestro caso, no tendríamos como una, ¿cómo podríamos denotar, ¿sí? En este caso. Pero vamos a intentarlo de analizar. En un ejemplo, si el costo en función de x es el costo marginal, ya lo tenemos. La segunda derivada indica cómo cambia el costo marginal, o sea, cómo están cambiando esos valores. Entonces, si crece o si se estabiliza o si disminuye. Entonces, veamos un ejemplo. Sea la función costo 500 más 20x más 0.1 x al cuadrado. Es una función de la primera lección. Su derivada, entonces ahora sí, derivada de 500 es 0, derivada de 20x, 20. La derivada de 0.1 por x a la 2, bajo el 2 multiplico 0.2x. Si sigo derivando, encuentro lo siguiente, derivada de 20, 0, y la derivada de 0.2x es 0.2. Entonces, ¿cómo lo interpretamos? Que el costo marginal crece de forma constante. Eso es lo que me está queriendo decir la segunda derivada. Tengo la función costo marginal, que me indica cómo cambian los valores, en este caso de las unidades producidas con respecto, cómo cambia el costo con respecto a las unidades producidas y la segunda derivada me dice cómo está cambiando ese costo marginal. Vamos a intentar de poner un ejemplo combinada, pero nos vamos a enfocar aquí a la regla de la cadena porque tenemos una función de utilidad compuesta. La función de utilidad se define de la siguiente manera. 5 por 2x más 3 todo elevado a la 2 menos 40x. Entonces
Entonces, si queremos hallar su derivada, debemos tener en cuenta la regla de la cadena y las reglas básicas de la resta. En este caso sería, vamos a desmenuzar este pedacito para que lo podamos entender. Entonces tenemos 5 que es constante, lo dejo quietico, bajo el 2 por 2, de 2x más 3 le resto 1 al exponente por la derivada interna que sería 2. Entonces miremos que 5 por 2 es 10, por 2, 40, ¿cierto? ¿Listo? Perdón, 5 por 2, 10, por 2, 20, que aquí es donde sale el 20. Me dejé llevar por este 40. Y entonces tendríamos la derivada de 40x, que es 40. ¿Listo? Entonces aquí está este pedacito que corresponde a esto y el 40 que es la derivada de esto. Aplicando la propiedad distributiva, veámosla aquí, 20 por 2x más 3, tendríamos lo siguiente. 20 por 2 daría 40x y 20 por 3, 60. Menos 40, solo se pueden operar estos dos, me quedaría más 20. Por eso me queda 40x más 20. ¿Cómo lo podríamos interpretar? Que en este caso la utilidad marginal va aumentando a medida que se venden o se producen unidades. Al hallar la segunda derivada, notamos que es 40 y eso confirma lo que estoy diciendo. Estaba diciendo que como es suma, que va multiplicando, va a ir creciendo, ¿cierto? La utilidad, pero ¿de qué manera? Va a ir creciendo de manera constante, ¿sí? Cada vez va a ir creciendo más y más, pero de manera constante. La utilidad marginal crece a un ritmo constante, lo que indica un escenario de rendimientos crecientes hasta un punto, obviamente, ¿no? Eso va a depender del contexto. Como resumen de la lección, las derivadas avanzadas amplían el análisis de las funciones más complejas. Las herramientas que vimos fue la regla de la cadena, la derivación implícita y las derivadas sucesivas. ¿Qué aplicaciones tienen? Modelar funciones dependientes, analizar relaciones entre variables económicas y determinar puntos de inflexión o máximos y mínimos. Como cierre, los invito a que continúen con la guía en PDF y la simulación en GeoGebra para afianzar el concepto. Recuerden que aquí GeoGebra entra como ese auxiliar para confirmar que todo procedimiento que estemos haciendo está correcto. Como pregunta reflexiva les dejo la siguiente. ¿Por qué es importante analizar no solo la tasa o la razón de cambio, sino también cómo cambia esa tasa o razón en el tiempo? Muchísimas gracias por su atención.